muchos nazis que vinieron a hacer industria acá en América Latina, más específicamente pues acá en Colombia, y terminaron haciendo industria. Muchas de esas industrias existen hasta el día de hoy acá en Colombia. Entonces, pues para saber qué es el antifascismo, quería hacer como un recorrido corto pues de qué era el fascismo, ¿no? A veces no tenemos muy claro qué es ni cómo es el tema. Entonces, el antifascismo yo lo puse que es la posición radical a ideologías, organizaciones, gobiernos y personas de carácter totalitario, autoritario y antidemocrático que se asocien con el fascismo en cualquiera de sus vertientes. El ámbito del antifascismo ha sido un lugar histórico de encuentro y de colaboración entre organizaciones de izquierda marxista-leninista, el movimiento obrero, anarquistas y militantes de partidos socialdemócratas. Lo que unió en este caso a esos grupos fue su oposición al ejercicio, digamos, antiautoritario contra la represión de los gobiernos, o gobiernos que toleran o promueven las guerras interimperiales o imperialistas, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o lo que está pasando en este momento en Ucrania. Eso es una guerra interimperial, una guerra imperialista. La discriminación, contra la homofobia, el sexismo, el racismo y la supresión de las libertades y los derechos civiles. Más o menos es como la definición de qué es el antifascismo. Ahora, un recorrido muy breve por lo que ha sido la conformación de los movimientos antifascistas en el mundo. Encontramos que del Partido Comunista Alemán surge el primero, que se llamó Acción Antifascista. El próximo año ya cumple 100 años este movimiento. Fue fundado en 1923. Precisamente ya en algunas partes de Alemania se veía el surgimiento, por lo que mencionaba el compañero, digamos, de la conformación de un nuevo régimen político y eso, de facciones autoritarias. Trotsky, lo que les comentaba, en 1931 propone el Frente Único Obrero para hacer un frente armado, conformado por milicias obreras y por las personas de los barrios, al creciente fascismo. Yo ya, como les decía, está en el libro de la lucha contra el fascismo, Mann lo propone en 1931. Y también augura de que no sea así, pues que el auge va a ser muy grande del fascismo, como ya la historia lo pudo ver, que sí, después de pasar de ser una minoría que no tiene ninguna importancia política, pues llegó a ser una gran fuerza militar. Por esa misma época, en esa misma década, se da uno de los primeros conatos de revolución en España, que es el octubre español de 1934, que desemboca después en la Guerra Civil Española de 1936 y que va a ser uno de los primeros experimentos del siglo XX de una comunidad anarquista. Y derivado de estas y de las luchas anteriores, se practica un principio que ya pasa de los partidos a los movimientos, que es el internacionalismo proletario o la solidaridad internacional. Entonces surgen brigadas internacionales para ir combatiendo el fascismo en los países donde se están presentando, digamos, estos regímenes a principios de los años 30 del siglo pasado. Yo quería saber un poquito de los partisanos, ¿no? Porque en Italia también se hace una lucha antifascista importante. Claro. Sí, también, uno de los signos más antiguos. Sí, digamos, en Europa, a diferencia, digamos, de Alemania, Italia tenía como no era tan estricto el orden, digámoslo así, en el que estaban organizados y el sentimiento nacional. Ahí es donde hay unas pequeñas diferencias que sí son diferencias muy específicas. El sentimiento nacional del que hablamos ahora, que es el que exacerba, digamos, la guerra nazi, no es el mismo que exacerba la guerra italiana, ni, digamos, el ascenso de los partisanos, ni de esos internacionalistas que también fueron italianos, españoles, checos, latinoamericanos también estuvieron combatiendo ahí. El sentimiento era sí por el rescate, digamos, de parte de la heroicidad, ¿sí? Parte de la nostalgia de lo que había sido, pero también en parte tuvieron culpa los mismos partidos obreros que habían decepcionado a las personas. O sea, eso pasa como lo que ha pasado acá con las izquierdas y las derechas en América Latina, que cada vez que hay un partido de izquierdas que comete un error, en las próximas elecciones votan por el otro partido.
Sí, hacerlo. Eso fue lo que pasó. Entonces,